¿verdad? Porque la Biblia establece claramente que todos tenemos un final. Y en ese final, desgraciadamente, como vamos a examinar ahorita, la intelectualidad de la mayor parte de los astrofísicos, físicos, matemáticos, no todos, pero casi siempre el ateísmo está respaldado por mucha amargura. El 97% del ateísmo son personas amargadas con Dios por circunstancias en su vida que no pudieron ellos resolver y se volvieron contra un creador cuyos pensamientos son más altos que los nuestros, tratando de entender, ¿verdad?, que nuestra intelectualidad es limitada, y cuando el ser humano a través de su intelecto trata de entender a Dios, acaba loco. Como Jean-Paul Sartre, como Friedrich Nietzsche, como Bertrand Russell, como todos los grandes ateos que vamos a mencionar más adelante. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca va a poder entender a Dios. Tiene Dios que bajar a nuestro nivel, y lo hizo hace 2000 años en la persona de Jesucristo, y nos dejó sus pensamientos en este libro que se llama la Biblia. Entonces, hasta que el ser humano no comienza a estudiar la Biblia con humildad, reconociendo que le necesitamos, nos vamos a seguir peleando con él. Porque, como dicen en mi tierra, como de un teofilito, seguirás sin entenderlo y morirás en las tinieblas. Nacemos en las tinieblas, vivimos en las tinieblas, y qué triste es morir en tinieblas también, sin dejar ningún legado de esperanza a nuestros hijos, ni esperanza a la humanidad tampoco. Muy bien, no cabe duda, damas y caballeros, que la historia humana ha sido marcada por guerras. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, de los aproximadamente 6.000 años de historia que la humanidad tiene, solamente han habido 25 años de paz. De 6.000 años de historia, solo ha habido 25 años de paz. Violencia, destrucción, terrorismo, golpes de Estado, muertes, etcétera, etcétera. Solamente en el siglo XX hubo más de 125 millones de personas muertas debido a 2 guerras mundiales y a diferentes ideologías que tuvieron como raíz el ateísmo precisamente. Actualmente hemos llegado al siglo XXI y podemos preguntarnos qué cerca estamos realmente del final de los tiempos. ¿Nos encontramos viviendo en la última generación? ¿Tiene el ser humano acaso algo más en el futuro a través de lo cual podemos nosotros proyectarnos? ¿Tenemos una esperanza de cambiar las condiciones tan lastimeras y tan patéticas en las que el globo terráqueo se encuentra? Donde ya el aire, la comida, las bebidas, el agua, todo está completamente contaminado, donde la degradación moral ha llegado a límites estratosféricos. ¿Hay alguna esperanza para el mundo? ¿Podrá la humanidad cambiar? ¿O será realmente, sin que nos demos cuenta que esto es lo peor de todo, que nos estamos autodestruyendo? La autodestrucción del ser humano es imperceptible por la mayor parte de los seres humanos. Y a muchos les ha sucedido lo que les sucede al famoso experimento de las ranas. Tú tomas una rana hoy en la noche y llévala a tu casa, agarra una olla de agua y la pones en la estufa y pones a calentar el agua. Y mete ahí la ranita. Desde luego que esa olla la vas a tirar después, ¿verdad? Y prende la temperatura del agua y el agua va a comenzar a hervir y la rana se adapta a su sangre a la temperatura del agua y no se sale del agua, no brinca, se muere hervida. Y así es como está actualmente la moral en el mundo. Nos estamos acostumbrando y estamos tolerando todo, a que todo es normal. Que ya el homosexualismo es normal, que los matrimonios gays son normal, las películas que vemos, la violencia, el terrorismo, ya estamos adaptándonos a un mundo donde este libro que nos dejó Dios nos dice que no es nada normal, sino que estamos al punto de nuestra propia autodestrucción. Vamos a hacer a continuación un análisis geopolítico, tecnológico, científico y filosófico del siglo XX para poder descubrir los increíbles avances de la tecnología que alcanzó el siglo XX, los descubrimientos científicos jamás antes vistos, las naciones profetizadas en la Biblia
que son actualmente los que están tomando el protagonismo en el Medio Oriente, en Europa y en América, y que son las naciones que la Biblia hace más de 2600 años, a través de los profetas hebreos, determinaron que ocuparían el último punto de protagonismo antes que Jesucristo regresara a este mundo. Vamos a ver a continuación también, ¿verdad?, que las filosofías que han envenenado a la humanidad en los últimos años se encuentran principalmente en las universidades, donde tus hijos y mis hijos están educándose o han recibido su educación. Y a través de este análisis que a continuación haremos, vamos a encontrar la raíz de los problemas humanos, la razón del por qué se encuentra el globo terráqueo y las sociedades como se encuentran, las condiciones en que se encuentran y por qué el mundo está siendo azotado de una forma increíble, donde los climas han cambiado, donde ya hay frío, debe haber calor, debe haber frío, y donde es una erupción completa de antagonismo en contra de todo lo que es la ecología y la depravación moral que amenaza principalmente a nuestra sociedad. Vamos a ver primero el siglo XX y vamos después a terminar con el siglo XXI para ver en dónde nos encontramos. En el siglo XX, la Biblia profetizó hace 2600 años. Los que tengan su Biblia la pueden abrir en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Estoy leyendo un libro que fue escrito hace 2600 años, damas y caballeros, por un profeta llamado Daniel, que vivió bajo dos imperios. El famoso imperio babilónico del rey Nabucodonosor en el año 583 antes de Cristo, y en el imperio de los medos persas bajo el rey Darío. Posteriormente, los griegos conquistaron a los medos persas conquistaron a Babilonia y los romanos conquistaron a los griegos. Vemos que de una forma impresionante la Biblia nos delinea a través de este libro de Daniel el orden cronológico en que los gobiernos del mundo iban a sucederse uno tras otro, tal como la historia lo confirma. Y en este capítulo 12 de Daniel, versículo 4, Dios le dice a Daniel, cierra las palabras que a continuación le va a dictar un ángel, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Lo que te voy a decir, Daniel, hace 2400 años, van a pasar 2400 años o 2600 años y nadie las va a entender. Porque las palabras o la profecía, este misterio escondido que te voy a revelar, no se va a entender hasta cuando la humanidad llegue al final de la historia. ¿Y qué cosa es lo que Dios le revela a Daniel? Que en los últimos tiempos el conocimiento iba a aumentar. La ciencia aumentará. Damas y caballeros, es increíble que hasta el siglo XX brincamos del burro al motor de gasolina. Es increíble que hasta 1903 los primeros norteamericanos, hermanos Wright, hacen la primera tentativa de volar. 1904-1905, Henry Ford saca a la venta el modelo T, que corría 25 kilómetros por hora. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, los doctores Enrico Fermi y Oppenheimer, alemán e italiano, respectivamente, comienzan a bombardear el uranio 235 para producir la famosa fisión nuclear, produciendo por primera vez la primera bomba atómica, que fueron soltadas dos de ellas en el mes de agosto del 45 en Hiroshima y Nagasaki, puertos japoneses, con más de 150,000 japoneses muertos. 1956-57 se lanza la primera plataforma espacial. 1969 el hombre llega a la luna. 1970 el Internet y los iPhones comienzan a prevalecer en el mundo entero, haciendo un mundo impresionantemente comunicado, donde el Internet ha abarcado tal condición que ya nadie puede vivir sin su iPhone. Por ejemplo, yo conozco personas que se les olvidó el iPhone y entran en un estado de estrés en 2 horas que no tienen el iPhone. Es increíble la condición en la que el mundo se encuentra, adicta a la tecnología del siglo XX.
Pero sin embargo, a pesar de todos estos descubrimientos en el siglo XX, tan impresionantes que hubo, y la tecnología tan impresionante que hubo, el descubrimiento más grande del siglo XX, y además con este descubrimiento se selló el proyecto científico más grande del siglo XX, fue el proyecto que se tituló del genoma humano. Cuando en el año 2000 el presidente Clinton recibe al doctor Collins, presidente del proyecto del genoma humano, y dice: hemos llegado a descubrir el libro de la vida. ¿De qué les estoy hablando, damas y caballeros? Que en 1954, dos médicos norteamericanos, el doctor Watson y el doctor Crick, descubren la hélice del ADN, el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué cosa es el ADN? Bueno, en los billones de células que el cuerpo humano tiene, se encuentra un código. Esto es impresionante. Se encuentra una información escondida que determina el color de tus ojos, el color de tu piel, el color de tu pelo, tu estatura, absolutamente todo. Porque de los 23 cromosomas de mi papá y los 23 cromosomas de mi mamá se juntaron para formar el cigote en la fertilización, y todos nosotros somos la mitad de papá y la mitad de mamá en información heredada desde hace casi 6,000 años. Este proyecto del genoma humano comenzó a revolucionar completamente el mundo científico y ha llegado a un momento de ridiculizar la famosa teoría de la evolución de Carlos Darwin, tu padrino. Si Carlos Darwin, escúchenme, señores que nos escuchan, científicos y médicos, si Carlos Darwin hubiera tenido el microscopio electrónico y hubiera conocido el ADN, nunca se hubiera atrevido a postular la famosa teoría de la evolución que se sigue enseñando en las universidades y en la mayor parte de los ámbitos pseudocientíficos como si fuera una verdad. Y vamos a ver nosotros que impresionantemente en la Biblia, en el primer libro que se llama el Génesis, en el primer libro de la Biblia, en la primera página de la Biblia, Dios hace más de 4,500 años, antes de que Gregorio Mendel descubriera en 1860 las leyes de la herencia, con los experimentos de los chícharos que hizo. Antes que en el siglo XX el doctor Watson y el doctor Crick descubrieran la hélice del ADN que determina que un esperma de un chango produce changos, el del venado, venado, el de los peces, peces, las ranas, ranas, los elefantes, elefantes, los hipopótamos, hipopótamos, los seres humanos, y que cuando se trata de mezclar una especie con otra especie, produciendo un producto híbrido, se violan las leyes que Dios determinó inexorables de la genética desde el principio de la creación. Escuchen lo que dice la Biblia, que fue escrito hace más de 4,500 años, porque la Biblia es más moderna que la ciencia de mañana en la mañana. Y dice Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, fruto según su género, su semilla está en él. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza y según su género. Brincamos al versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, según su género, y toda ave según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios establece, señores científicos y genetistas, hace 4,000 años las leyes que se comienzan en el siglo XX a descubrir, de que el ADN es la capacidad que Dios pone la información inteligente para que no pueda un ADN ni un esperma de un ser humano producir algo que no pertenezca a su especie. Los perros son caninos y hay perro grandanés, hay perro chihuahueño, hay perro pastor alemán, pero son caninos. El ganado es el ovejuno y las vacas y los toros, pero son toros y son vacas. Los felinos son gatos, son león montés, son tigres, pero son felinos. Produce cada cosa según. Nunca un esperma de un elefante se mezcla con un camello para producir un marciano.
Entonces, el mundo se encuentra experimentalmente dándose cuenta que para que sea científico se tiene que demostrar. Como anoche estaba escuchando yo a un científico que entrevistaron acerca qué opinaba él del astrofísico que acaba de morir, Stephen Hawking, que murió en el ateísmo, diciendo que el universo explotó por el Big Bang. Ayer inmediatamente un periodista nos abordó allá en Toluca, en la ciudad de Toluca, y me preguntaron y yo les contesté lo siguiente: desgraciadamente ha sido un hombre, ¿verdad?, con esclerosis que murió, del cual hay que tener mucha compasión, y es una tristeza que este hombre intelectualmente tan sabio en la astrofísica no haya podido creer lo que antes que él, astrofísicos más grandes que él, proclamaron que Jesucristo fue su Señor. ¿De quién estoy hablando? De Blaise Pascal. Astrofísico francés, cristiano, leía la Biblia y murió con Cristo en su corazón. Isaac Newton, que estudió las leyes y postuló las leyes de la gravitación, cristiano. Luis Pasteur, Alberto Einstein, que nos dejó la famosa teoría, ¿verdad?, de la relatividad. E igual a mc al cuadrado, E igual a la velocidad de la masa por la velocidad al cuadrado. Todos ellos eran cristianos y creían en Dios. Y termina el siglo XX con esta persona diciendo que él no creía en Dios. Yo me pregunto, y les dije a estos periodistas ayer, ¿quién creen ustedes que fue más grande? ¿Blaise Pascal? ¿Isaac Newton? ¿Luis Pasteur? ¿Alberto Einstein? Ellos sí creían en Dios y fueron también astrofísicos. ¿Qué le pasó a esta persona? Simplemente murió amargada porque nunca Dios lo pudo sanar, de acuerdo a su primera esposa que fue cristiana. Estamos en un mundo tan convulsionado y tan sacudido, donde queremos comenzar a hacer a la ciencia la diosa y al sexo el dios. Porque son los dos dioses que actualmente se están adorando, la diosa de la ciencia y la diosa del sexo, y el dios del sexo. Y todos estos dioses son completamente figuras que van a derrumbarse delante de nosotros. Son espantapájaros, porque no tienen ninguna solidez ni ningún fundamento para poder sostenerse, ni siquiera filosóficamente. Vemos pues que este siglo XX terminó ridiculizando, y ahora desde 1972 al 73, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Creación Científica, apúntalo, en San Diego, California, desde el 75 en el 80, cuando se descubre el ADN, el 62% de los ateos se están convirtiendo completamente al contrario, sabiendo que el ADN impide e impedirá biológicamente por los aminoácidos, la ley de la física, la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, nos muestran que no hay una evolución, hay una descomposición, una oxidación, no hay nada que esté evolucionando. Esta teoría del Big Bang que de repente explota, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿quién produjo la explosión, por el amor de Dios? La nada no produce nada. Y si creemos que algo explotó así, que salieron los camellos, salieron los hipopótamos, salieron las ballenas, salió el ser humano, las plantas, las flores, los lagos, todo por un accidente, solamente en el sistema solar en que nos encontramos nosotros, qué triste es porque el apóstol Pablo hace 2000 años, con estas palabras, calificó el intelectualismo, pero más que nada la soberbia intelectual del ser humano, que se ha estrellado en el siglo XX, repito, terminando con la mayor parte del ateísmo, del agnosticismo y del escepticismo, cuando descubren el ADN los científicos norteamericanos. Dice en Romanos capítulo 1, porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que le hace a una persona hacer atea y decir, Dios no existe? Su soberbia intelectual. ¿Por qué? Porque yo soy más grande intelectualmente, yo soy capaz de poder determinar quién es el hombre, de dónde venimos y a dónde nos dirigimos. Y no somos más que criaturas con cerebros de chinche, de caracol, comparados con la enormidad y la grandeza del universo que nos rodea, que es incomprensible. Como decía un astrofísico anoche en otro programa que lo entrevistaron, esos hoyos negros que dicen que descubrieron, es especulación, son hipótesis, son filosofías. No hay nada que se pueda comprobar científicamente. Cuando dices yo dejo un legado físico, un legado a la humanidad, es porque ya se comprobó científicamente en un laboratorio. Y mientras no esté comprobado, como se comprobó la teoría de la relatividad de Alberto Einstein, no es más que filosofía. Entonces no se puede hablar de un legado hasta que no se compruebe científicamente.
pero nosotros engrandecemos el intelecto humano y nos damos cuenta que es la soberbia principalmente la que prevalece actualmente en el mundo científico. Veamos ahora las consecuencias de este aumento del conocimiento. Al mismo tiempo que el siglo XX, y estamos hablando objetivamente de historia, de geopolítica, de física, de biología, de filosofía, al mismo tiempo que el siglo XX fue el siglo donde más avances científicos se alcanzaron, cumpliendo la profecía de Daniel, y donde más avances, descubrimientos tecnológicos también alcanzamos, ha sido el siglo donde más ateos han surgido. El siglo XX, aunado a la tecnología y a la ciencia, van el mayor número de ateos. Galileo Galilei, cristiano. Blaise Pascal, cristiano. Isaac Newton, cristiano. Y cuando digo cristiano, quiero enfatizar, no estoy hablando religioso. Cuando digo cristiano, estoy hablando que Blaise Pascal, que Isaac Newton, lo puedes consultar en cualquier internet, en cualquier biografía de estos grandes hombres, escribieron libros confesando que Jesucristo era su Señor y Salvador y que ellos tenían la Biblia como la base para poder vivir una vida moral de conducta con su esposa y con sus hijos. Louis Pasteur, Alberto Einstein mismo se hizo famoso cuando dijo, Dios no juega con el universo a los dados. Hay algo detrás de todo esto, no podemos llegar a la conclusión que somos la obra de la nada. Cuando no hay Dios, todo se permite, decía Dostoyevsky, un sabio filósofo ruso. Si no hay Dios, no hay moral. Si no hay moral, yo no tengo por qué, no necesito un salvador. Soy igual a los animales. Vamos en este mundo, el que no tranza no avanza. Se trata de hacer dinero, pues vamos a hacer dinero. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa si puedo tener 3 o 4 chavas más? ¿Para qué voy a ser honrado si hay que cometer fraude y hay que tener una inteligencia para poder hacer dinero de una forma fraudulenta? Pero la Biblia dice que somos agentes morales, responsables y que Dios nos va a juzgar. No somos animales, damas y caballeros, fuimos creados de acuerdo a la Biblia como agentes morales a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Y vamos a dar cuenta de cada acción y de cada acto que nosotros hayamos cometido. Tú en esta mañana te puedes reír lo que quieras y burlarte lo que tú quieras, pero sabes una cosa, te tienes que morir. Y el día de tu muerte ya no hay ninguna segunda oportunidad que Dios te da en esta mañana para que vengas a la cruz, donde hace 2000 años el Hijo de Dios, Jesucristo, paga en nuestro lugar lo que tú y yo no podíamos nunca pagar. Veamos las consecuencias del conocimiento del siglo XX. 4 hombres surgieron en el siglo XX, principalmente 4 hombres que sembraron en el siglo XX las semillas más destructivas en las mentes de los seres humanos. Y estos 4 hombres fueron los siguientes. Número 1, Charles Darwin. ¿Qué cosa hizo? Atribuyó el origen humano a los animales. Veamos las consecuencias y vamos a juntarlos. 1 más 1 más 1 más 1, vamos a ver, vamos a tener los 4 unos igual a 5 y vamos a ver el número 5, ¿qué cosa es? ¿Qué hicieron estas 4 mentes en el siglo XX? 1, primero Darwin comienza a establecer el ser humano no es más que un animal y el resultado de una evolución natural. Número 2, Friedrich Nietzsche, otro ateo que escribió Dios no existe. Zaratustra, su libro así hablaba Zaratustra, el anticristo. Friedrich Nietzsche, ¿cómo muere? ¿Cómo acaba este hombre? A los 43 años se vuelve homosexual. Lo internan a un hospital psiquiátrico, donde comienza a gritar y aventarse contra el piano. Muere antes de los 55 años de edad, en la máxima locura y sociopatía que un ser humano pueda acabar. Así acabó Friedrich Nietzsche, el que atacó la evidencia de la existencia de Dios. Número 3, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis supuestamente y del análisis que se ha hecho de la conducta. ¿Qué le pasó a Sigmund Freud? ¿Qué fue lo que él sembró? Que ahorita se sigue estudiando en la mayor parte de las universidades. Sigmund Freud comienza a hacer experimentos con personas enfermas de neurastenia y las comienza a hipnotizar para tratar de entrar en su mente subconsciente y tratar de hablar en el subconsciente, traerlos a la conciencia y poder mejorarlos. ¿Cuál fue el fracaso de Sigmund Freud? Atribuir el problema que él buscaba, porque el ser humano se comporta como se comporta, atribuirlo a la mente, a la psique.
Sigmund Freud no sabía en qué está formado el ser humano. Y la Biblia nos dice que somos espíritu. Tenemos un alma, que es la mente, y vivimos dentro de una botella, un envase, que es el cuerpo que tú tienes y que yo tengo, que va a ser comido por los gusanos y vamos a ser abandonados en el panteón, pero el alma y el espíritu, que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, vamos a resucitar. Entonces, Sigmund Freud atribuyó que el problema del hombre es psíquico, que es un problema mental, y vemos nosotros que el problema del hombre es mucho más profundo que el problema mental. Freud concluyó diciendo, pues que el hombre es religioso porque teme a lo desconocido y que el problema del ser humano radica en un sexualismo desde la infancia y que el medio ambiente ha contribuido también y desde Sigmund Freud hasta nuestros días se comienza a victimizar a los asesinos, a los violadores, a los borrachos, parranderos y jugadores. Ahora se toma a una persona que mata a 17 personas en Estados Unidos o que viola a 30 niñas, se le pone ante el juez y si se le demuestra que no estaba en sus facultades mentales, se le perdona la pena de muerte o se le manda a un psiquiátrico. Y al llegar al psiquiátrico, lo único que hacen es hacerlo adicto a las pastillas tranquilizantes, porque en ningún hospital psiquiátrico de ninguna parte del mundo se puede manejar ni hay una terapia para un esquizofrénico, para un sociópata, para un paranoico, para un psíquico, ¿verdad?, que esté completamente concentrado solamente en el área de la mente, porque el ser humano se ve incapacitado en penetrar la naturaleza humana. Nosotros no somos dioses, no nos hicimos a nosotros mismos. El problema del ser humano es espiritual. Después de Freud vino el dramaturgo, ¿verdad? Bueno, que escribió mucho antes de él, pero vinieron muchos más que vamos a mencionar ahorita, como tenemos a Oscar Wilde, el gran dramaturgo inglés, que dijo, el problema del ser humano, ¿verdad?, es un defecto trágico. Luego tenemos en cuarto lugar a Carlos Marx, que fue mi héroe durante mi juventud, con el Che Guevara, con la dialéctica materialista. ¿Qué vino a postular Carlos Marx? Bueno, Sigmund Freud, el problema del ser humano es la mente. Oscar Wilde, no, el problema es el defecto trágico. Viene Carlos Marx, es la lucha de clases. Si la clase proletariada vence a la lucha de la burguesía y los dominan y toman el lugar, es la burguesía la que está produciendo la falta de equidad y de igualdad. Distribuyamos equitativamente el dinero y a los ricos quitémosles el dinero y demos a los pobres. ¿Sabes una cosa? Eso se llama robo disfrazado. Quitarle a alguien el dinero en base de que se lo tienes que dar a otra persona es robarlo. Eso se llama robo en la Biblia. Entonces, Carlos Marx se equivoca porque no es la lucha de clases y lo demostró el comunismo del siglo XX. Y tenemos cantidad de ejemplos. Por eso en 1991, Mikhail Gorbachev llega con el Papa Juan Pablo II al Vaticano y envía un mensaje al mundo entero. Quiero decirles que el sistema comunista, leninista, que en 1917 Lenin establece con la revolución bolchevique, hemos fracasado. Así lo dijo Mikhail Gorbachev. Usó el Vaticano como un foro para poder desde ahí exponer su famosa filosofía nueva, la perestroika. Y cuando le preguntaron a Gorbachev cuál fue el fracaso del comunismo y por qué el comunismo no es un sistema ideológico ni filosófico que pueda funcionar, y Gorbachev dijo con estas palabras: número 1, sacamos a Dios de Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y número 2, nos aislamos del mundo capitalista. No podemos en el mundo que vivimos aislarnos una nación de otra nación, nos necesitamos todas, porque estamos completamente en un mundo tan cerrado por el internet y por los medios de comunicación que necesitamos ayudarnos unos con otros. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que ahora Putin en el año 2001 comienza otra vez a renacer y a levantar de los muertos a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el comunismo, de lo cual vamos a pasar más adelante. Estos hombres que acabamos de mencionar, Darwin, Nietzsche, Freud y Marx, escuchen esto, dieron lugar a las siguientes filosofías: al ateísmo, al materialismo, al humanismo, al comunismo, al nazismo y al fascismo. Todos estos sistemas y ideologías son el resultado de las mentes de 4 hombres, de 4 ideas que prevalecieron en el siglo XX, que entraron a nuestras universidades. Yo recuerdo en 1970-80, cuando me invitaron aquí en México a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas, que estuve retando a los estudiantes de filosofía
A ver, por favor, explíquenos ustedes por qué la filosofía permite la existencia de Dios. ¿Saben qué pregunta les hice a los estudiantes de filosofía? La que les vuelvo a hacer en este momento. ¿Ustedes creen que la filosofía de los griegos en la época de oro, 150 años antes de Cristo, Sócrates, Platón, Demóstenes, ustedes creen que los filósofos, y se los mencioné, Darwin, Nietzsche, Freud, Marx, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Richard Dawkins, Stephen Hawking, ustedes creen que estos hombres son mayores que Demóstenes, que Platón y que Aristóteles? Y se quedaron así todos. Les dije, bueno, estos hombres, los griegos, los más grandes pensadores de la filosofía, creían en Dios. Nunca negaron la existencia de Dios. Pero llega el siglo XX, la ciencia, la tecnología, ensoberbece el corazón humano y nos hace convertirnos en dioses. Y entonces con estas características pasamos nosotros a ver claramente que en segundo lugar se cumplen las profecías que la Biblia había ya hecho con 2000 años de anticipación. En Mateo capítulo 24, versículo del 6 al 8, Jesús dijo antes de morir, y que fue en lo que culminó el siglo XX. Dijo Jesús, capítulo 24 de Mateo, versículos 6 al 8, y dijo Jesús, oirán de guerras como señales del fin. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. Damas y caballeros, cuando Jesucristo y sus discípulos, hace 2000 años, se acercaron con Él para preguntarle, dinos, ¿qué señales nos das de que el mundo se va a acabar? ¿O qué podemos nosotros ver? ¿O qué tendencias habrá geopolíticas o filosóficas o religiosas o económicas que podemos darnos cuenta que el mundo se acerca a su fin? Lo primero que mencionó Jesucristo fue lo que hasta el siglo XX se llevó a cabo: 2 guerras mundiales. Siempre ha habido guerras. Las guerras del Peloponeso, la guerra de Waterloo donde perdió Napoleón, las famosas falanges de Alejandro el Grande, que en menos de 11 años conquista Europa, el norte de África, casi todo el Medio Oriente. Y tenemos cantidad de ejemplos, pero nunca en la historia hasta el siglo XX se había juntado un conglomerado de naciones para luchar con otro conglomerado de naciones. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se junta y se levanta los nazis, le piden ayuda a Mussolini e Italia y le piden ayuda a los japoneses. Comienzan a invadir Polonia, Checoslovaquia, piden ayuda a Inglaterra. Inglaterra, Chamberlain se lo cree y Hitler lo engaña y se levanta un hombre llamado Winston Churchill, el único ministro que tuvo en contra a todos los senadores de Londres, diciéndole que él no tenía el derecho de creer que Inglaterra iba a ser invadida. Pues este hombre, con esa visión, como la deben de tener los líderes, que siempre un líder tiene que ir en contra de la mayoría, se levantó y dijo, Hitler es una zorra, y si no nos protegemos, nos va a bombardear. Hitler bombardeó Londres, y acabó casi con el 60% de la población de la ciudad de Londres. Agarra Churchill la aviación y le contesta a Hitler, y entonces Churchill le pide ayuda al presidente Truman y al presidente Roosevelt en Estados Unidos. Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial después que los japoneses bombardean Pearl Harbor y le pide ayuda a José Stalin de Rusia, y se juntan Rusia, Inglaterra y Estados Unidos para pelear contra Alemania, Italia y contra Japón. Y sabemos nosotros que los vencedores fue la coalición que se formó en Inglaterra con Estados Unidos para impedir que el nazismo y el fascismo pudieran poblar el mundo entero. Esto fue lo que sucedió en el siglo XX y Cristo lo anunció. Y la segunda profecía que se cumplió en el siglo XX ha sido la super señal, damas y caballeros. Cuando el último zar Nicolás de Rusia le preguntó a un misionero, dime una prueba de que Dios existe. Dime una prueba que Dios existe. El misionero le contestó a Nicolás, el último zar de Rusia, lo siguiente, te voy a decir solamente en una palabra la prueba de que Dios existe. Y le contestó y le dijo, Israel.
Israel. ¿Cómo le contestó? ¿Cómo que Israel? Sí, Israel. La sobrevivencia de Israel en el siglo XX, después de haber estado más de 2000 años dispersados en más de 130 naciones y haberse formado en un solo día, el 14 de mayo de 1948, profetizado, que ya no me da tiempo de poder dar todos los detalles, en la Biblia, en más de 6 profetas hebreos, ha sido la más grande señal que pueda existir proféticamente de que Dios existe. ¿Por qué? Porque si Israel hubiera muerto o hubiera sido completamente desaparecido por los nazis, entonces las profecías bíblicas para el siglo XXI no se hubieran podido cumplir. ¿Cuáles son? El surgimiento del anticristo. Cuando se levante el anticristo, la Biblia dice que su primer acto oficial será una firma entre los árabes y los judíos. Ahorita Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, ha sido enviado al Medio Oriente a poder equilibrar las fuerzas entre árabes y los judíos. Antes de eso fueron, ¿verdad?, Clinton con los presidentes y junto a Arafat en la Casa Blanca con Yitzhak Rabin. Nadie ha logrado hasta este momento, desde el 48, que los árabes y los judíos hagan la paz. La Biblia dice que el anticristo va a ser la persona que firme el tratado y va a ser el primero con poderes sobrenaturales en hacer la paz. Ahora bien, si el anticristo va a ser una firma en tratado, Israel tenía que existir. Y comenzó a existir en 1948 como nación libre, soberana e independiente. En segundo lugar, la reconstrucción del templo. La Biblia profetiza que antes que venga Cristo, los judíos van a reconstruir su templo. Si no hubieran regresado, no se podría cumplir esta profecía. Número 3, la Biblia profetiza en Ezequiel 38 y 39 que se van a unir en estos días, en estas semanas, en estos meses, escuchen, Rusia, Irán, Siria y Turquía. Y esta alianza ya existe ahorita entre Rusia e Irán y Siria y se encuentran en las fronteras de Israel, listos a invadir otra vez, por sexta o séptima vez, expulsar a los judíos, como dijo el expresidente Nasser de Egipto, y echar estas ratas afuera del mar Mediterráneo. Y de acuerdo a la Biblia va a ser otra vez el más grande fracaso. Si no se juntaran ahorita Irán, Rusia y Turquía para atacar a Israel, Israel no podría existir. Y finalmente la Biblia profetiza que cuando nosotros ya no estemos aquí y comience el anticristo a reinar, Dios va a sellar a 144,000 judíos, italianos, mexicanos, etíopes, africanos, españoles, ingleses, porque están repartidos los judíos por todo el mundo, y si Israel no hubiera regresado, estas profecías no se podrían poder cumplir. Y finalmente podemos ver en el siglo XX el surgimiento de Estados Unidos como potencia militar, económica y filosófica y política, porque Estados Unidos ha sido el rey hasta el siglo XX. ¿Por qué? Porque Israel tenía que ser protegido. Y de las guerras que ha tenido Israel en el 56, en el 67, en el 73 del Yom Kippur, y Estados Unidos ha colaborado en poder defenderlos. Número 2, surge la ONU, 1946-47. ¿Qué es la ONU? Está preparando el mundo para lo que le profetizó, un gobierno mundial. Nos acercamos a un gobierno mundial. Número 3, el surgimiento de la Unión Europea, pavimentando en 1957 con el Tratado de Roma el camino para el surgimiento del anticristo. El anticristo va a comenzar gobernando 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, que van a hacer un tratado, Daniel capítulo 2 y capítulo 7, y cuando se firme este tratado, esta confederación política entre Europa y el Medio Oriente, de ahí surge el anticristo. Antes de esto, no especulen que Obama es el anticristo, que Francisco es el anticristo, que el rey Felipe es el anticristo. Estamos especulando hasta que no haya este tratado entre Europa y el Medio Oriente para garantizar el gas de Rusia a Europa y el petróleo al occidente. Estamos especulando, el anticristo no puede surgir. Y todo esto surgió precisamente en el siglo XX. Y terminamos con el siglo XXI y veamos ahora las características del siglo donde tú y yo estamos viviendo, habiendo sido testigos de lo que pasó geopolíticamente, filosóficamente, religiosamente e ideológicamente en el siglo XX. Y llegamos al siglo XX. Este siglo está tocando los tambores finales.
Y en este siglo se comienza ya a escuchar los cascos de los jinetes del Apocalipsis en el cielo, para cumplir las siguientes profecías que vienen a continuación. Número 1, la Biblia profetizó que ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni España, ni Francia ocuparían la supremacía antes de que regresara Jesucristo. Por lo tanto, Estados Unidos, de acuerdo a la Biblia, escúcheme con atención, está próximo a desaparecer. Está próximo a sucumbir o económicamente o por ataques terroristas. Es increíble que ahorita la deuda externa de Estados Unidos sean 22 trillones de dólares. ¿Sabes tú o tienes alguna idea de lo que es $1 trillón? Para que tengas alguna idea, si te pones a contar $1 por cada minuto en 250 años, no llegas a contar $1 trillón. $1 por minuto por casi 250 años. La deuda de Estados Unidos es la más grande de cualquier nación. Y si juntáramos todos los dólares que hay en el mundo, el papel moneda, ¿saben ustedes quién tiene el 50% de ese papel moneda? La China. China tiene completamente a Estados Unidos y tiene el mango del sartén por la mano. Y por esa razón, Trump está haciendo una política, ¿verdad?, proteccionista, donde solamente Estados Unidos, y quiere por lo menos aislarse y tratar que las demás naciones no se metan con China, pero no va a poder. Ha fracasado tremendamente en esto, y esta política, ¿verdad?, de subir el 25% al acero y el 15% al aluminio, va a hundir todavía mucho más a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene, de acuerdo a la Biblia, que desaparecer o pasar a un segundo o tercer plano para que surja Europa y el Medio Oriente como los poderes mundiales del anticristo. Número 2, el despertar de Rusia. En el año 2001 surge Putin al mando y Rusia ha comenzado su proyecto de reunificar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se fragmentó en el 91 en 15 naciones diferentes, que están todas alrededor del mar Caspio. Ha comenzado invadiendo Ucrania y Crimea, quiere irse sobre Lituania y sobre Estonia, Putin, para poder otra vez levantar a este gigante dormido que es Rusia, y de acuerdo a la Biblia, Rusia se va a levantar y va a tener también un intento de atacar junto con Irán y junto con Siria y Turquía a Israel para apoderarse y controlar el 65% de las reservas petroleras en el Medio Oriente. Y en penúltimo lugar tenemos el surgimiento del Islam. En 1923 el famoso Imperio Otomano se terminó. Los ingleses, después de la Primera Guerra Mundial, terminaron con el Imperio Otomano, que casi 400 años duró. En 1923 los ingleses comenzaron a tomar el control, supuestamente mundial. En el Medio Oriente vino el colonialismo, también Francia intervino, y en 1945 la Liga de Naciones, que era antes la ONU, le dice a los ingleses, fuera del Medio Oriente. Y se reparte el Medio Oriente en las naciones que encontramos actualmente. Se reparte la Cisjordania y Transjordania, y vemos ahorita la repartición, y desde el 45 hasta nuestros días, ¿verdad?, ya no hay absolutamente nada que puedan los ingleses hacer, porque Inglaterra fue otro imperio que no se ha vuelto a levantar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el Islam ha comenzado otra vez a levantarse en el Medio Oriente. Y los millones que están entrando a Europa, que vienen de Siria y de Irak y de la guerra civil de Siria, ¿qué están haciendo en Europa? Están infiltrando como el caballo de Troya. ¿Se acuerdan ustedes la historia del caballo de Troya? Infiltrando las naciones para poder prevalecer con esa religión, que es una religión que es completamente bélica, porque la mitad del Corán le escribió Mahoma diciendo peace and love, y la otra mitad es maten a los infieles, a los cristianos y a los judíos.
Entonces tú hablas con un musulmán y muchos son sinceros y creen nada más la mitad, son pacíficos, pero la otra mitad la creen como el grupo de ISIS. Y los sunis, porque los chiitas son más pacíficos que los sunis quieren apoderarse del mundo entero y matar a los chiitas, que son sus medios hermanos, para controlar el Medio Oriente y establecer el califato. ¿Qué significa? El sucesor del califa, porque creen ellos que va a renacer otra vez el califa y se va a levantar el Medio Oriente. Y ellos están esperando a este hombre que para nosotros los cristianos es el anticristo. Y ellos se van a rendir al anticristo. Y finalmente vemos nosotros, por último lugar, el síntoma más grande de descomposición social del siglo XXI, que es la redefinición del matrimonio. Es el síntoma más grande de todos los que les he mencionado. No hay un síntoma que pueda alertar al mundo y decir, suenen las campanas de alarma, el Titanic se está hundiendo el mundo. ¿Y cuál es el síntoma de que se está hundiendo el mundo? Cuando nos atrevemos los seres humanos a redefinir la institución más santa, más sagrada que existe en la Biblia, que es el matrimonio. Y cuando nos atrevemos a decir que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, y ahora en el Consejo de 9 jueces de Estados Unidos del Tribunal Superior, 5 jueces aprobaron, 4 en contra, 5 que se pudiera legalizar los matrimonios gay en Estados Unidos, y comienza como una epidemia a controlar las naciones y a aceptarlo. Pues si Estados Unidos lo acepta, ¿por qué nosotros no? Y si Francia lo hizo, ¿por qué nosotros no? Y comenzamos a tolerar y a creer que es normal. Y es pecado de acuerdo a la Biblia. Es la abominación más grande que el ser humano ha podido llegar a atreverse a hacer. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es el fundamento de una sociedad. La sociedad está fundamentada. Por familias. Y cuando el matrimonio es agredido, atacado y de una forma tan lastimera y tan cruel y sanguinaria de destruir este fundamento, la sociedad no tiene ninguna esperanza. Napoleón Bonaparte, que no era cristiano y se convirtió después en la isla cuando lo desterraron en la batalla de Waterloo, Napoleón Bonaparte dijo cuando fue coronado emperador de Francia: denme ustedes grandes familias y haré de Francia la nación más grande de Europa. Él sabía perfectamente bien que las familias forman las naciones forman las sociedades, y cuando la familia se destruye no hay esperanza, de acuerdo a la Biblia, más que el juicio de Dios. Y quiero terminar leyendo un pasaje del libro de Isaías, capítulo 24, versículo del 4 al 6, que fue escrito hace 2700 años. Voy a leer a Isaías un pasaje de este profeta. Si tú vas a Israel y entras al Museo del Holocausto, todo el rollo de Isaías que fue encontrado en 1948, los rollos de Qumran, si te interesa la arqueología y crees que la Biblia es la palabra de Dios, así como lo tenemos aquí a Isaías en la Biblia, los originales de este libro fueron encontrados en Qumran en 1948 por unos campesinos ahí cerca del Mar Muerto. Y cuando tú vas a Israel en el museo se encuentran todos estos pergaminos así, le dan la vuelta a una esfera que pusieron ahí y ahí están todos originales escritos hace 2500 años del profeta Isaías. No hay ningún pretexto, ninguna justificación. Pues la Biblia está hecha por hombres. ¿Quién te lo dijo? Mi maestro ateo. Pues claro. ¿Y de dónde más lo leíste? En la revista Duda. Y esa es la forma en la que estamos siendo guiados. Pero no nos atrevemos a comprobarlo por nosotros mismos, que aquí están las evidencias. Y este profeta escribe hace 2700 años
Versículo 4, se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Dios ha establecido leyes cósmicas, las leyes, ¿verdad?, de la gravitación, las leyes de la termodinámica, las leyes del electromagnetismo, que son gracias a estas leyes la ciencia existe. Gracias a que son constantes estas leyes, puede haber la astronomía y puede haber la cosmología y pueden haber todas las derivaciones, ¿verdad? Porque hay leyes que nos rodean que son fijas y que Dios estableció para el gobierno del universo. Pero así también Dios, damas y caballeros, estableció leyes morales. Para ti, para ti, para ti, para mí. Para que sepamos que no somos animales, ni es un hombre con un hombre. Dios órganos reproductores masculinos, y en mi ADN, si soy macho camacho, tengo el cromosoma Y que no tienen las mujeres. Entonces, si tú te sientes mujer y tienes el cromosoma Y, tienes un tornillo flojo aquí, porque biológicamente eres hombre. Y si tienes los dos cromosomas X, que solamente las mujeres lo tienen, eres mujer. No podemos luchar contra la misma naturaleza, dejando a un lado la Biblia. Son leyes antinatura, y vamos contra la naturaleza, y lo estamos tolerando como si fuera normal, y no es normal. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El pacto del matrimonio. Antes de que Dios formara los gobiernos, las instituciones, la primera institución fue el matrimonio. Y cuando el matrimonio llega en el siglo XXI, nunca nos hubiéramos imaginado hace 25 años que se iba a tolerar y que iba a haber leyes para que un hombre se casara con un hombre y tuvieran y adoptaran hijos sin mamá y mujeres hijos sin papá. Nunca lo hubiéramos creído. ¿Saben ustedes que ahora en este año la ley o la organización de los pederastas se está levantando en Estados Unidos? ¿Y saben ahora cuál es? Y ahorita nos vamos a decir todos, pues así hace 25 años hubiéramos hecho esto, pero miren cómo nos vamos acostumbrando. ¿Saben lo que dijeron la organización de pederastas en Estados Unidos? Miren, a ustedes les gusta un hombre y una mujer, eso es tu gusto. A mí me gustan los hombres, a otras le gustan las puras mujeres, a nosotros nos gustan los niños. Tenemos que luchar por legalizar y luchar nuestros derechos. ¿Quién nos va a quitar? Para mí la felicidad de estar con un niño. Y se están organizando para llevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos. Y no nos sorprendamos que al final de este año se apruebe esta ley. Hemos llegado a la depravación total del ser humano. Nos hemos autodestruido y profesando ser sabios, no nos hemos convertido más que necios. Pero el mensaje de la Biblia es el siguiente: de tal manera Dios te ama. De tal manera Dios te ama que nos dio a su Hijo Jesucristo en una cruz. Para que si tú en esta mañana crees en Él y aceptas tu condición de pecado, vengas a la cruz y le recibas como tu Señor y Salvador. Y le digas: Señor, he abortado 10 veces. Soy homosexual, soy lesbiana, soy borracho, parrandero, jugador, adicto, mujeriego, alcohólico. No importa, dice la Biblia, si tus pecados fueron... como el carbón de negros, Cristo los convierte como la blanca lana con su sangre preciosa. Si hubiera la posibilidad de que alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, marihuanos anónimos, psicología, psiquiatría, filosofías, si hubiera la posibilidad de que medios inventados por nosotros, que somos humanos, nos pudieran cambiar, la muerte de Cristo fue un desperdicio. La Biblia dice que tuvo que morir el Hijo de Dios en una cruz para hacer posible nuestra restauración y volvernos otra vez a renacer y comenzar a portarnos normalmente
de acuerdo a la norma que Dios estableció en su santa palabra. Y tú tienes en esta mañana esta oportunidad. No te salgas por esa puerta como entraste. No te estoy hablando de ninguna religión. Te estoy hablando de un hombre que se llama Jesucristo. Tú puedes ser católico e irte al infierno. Puedes ser evangélico y condenarte eternamente. Puedes ser testigo de Jehová, ciencia cristiana, puedes ser adventista del séptimo día, nazareno. Dime la religión que tú tengas. No son las religiones las que nos salvan, sino la muerte de Jesús en una cruz. Y tú necesitas descubrir que Él está vivo. Y si Jesucristo no hubiera resucitado, no existiría el cristianismo. Porque el cristianismo no está basado en dogmas, en ritos, en ceremonias. La base y el fundamento del cristianismo es la resurrección del Hijo de Dios. A los 3 días se levantó Jesús. Y Él vive por los siglos de los siglos. Y te invita a venir. Ven a la cruz. Ven esta mañana a la cruz. Arrepiéntete de tus pecados. Dile, Señor, me arrepiento de mi vida. Podemos inclinar la cabeza por unos momentos y así con tu corazón, como ahorita el Espíritu Santo lo ha preparado a través de la palabra de Dios, ahí en tu silla ahorita con tu cabeza inclinada, dile, Señor, me arrepiento de mi vida. Con todo mi corazón, yo no puedo ayudarme. Yo no puedo cambiar. Es imposible que pueda dejar mis pecados. No tengo ni la fuerza y voluntad para hacerlo. Por eso ahora creo que por esta razón de mi debilidad humana, tú tuviste que tomar mi lugar en una cruz y pagar lo que yo no podía pagar, ni con buenas obras ni con sacrificios, la salvación de mi alma. Ahora el mensaje del Evangelio de Jesucristo es: ven cómo estás, tal como eres de pecador. El justo muere por los injustos, el santo por los pecadores. Este es el amor de Dios. Es un regalo, es la gracia que Dios nos regala, la salvación. Así es, sin hacer nada más que en este momento creer que Él pagó en la cruz con su sangre por tus pecados y mis pecados. Una vez que tú haces eso, Él entra a tu vida de acuerdo a la Biblia. Dice la Biblia, he aquí estoy a la puerta y te estoy llamando. Ábreme tu corazón. Has probado tantas ciencias, tantas filosofías. Has ido de una botella a la otra, de una droga a la otra, de una mujer a otra mujer, de un hombre a otro hombre, de diversión en diversión, buscando y sin encontrar. Estás buscando en cisternas vacías. El mundo no tiene nada que ofrecernos más que desilusiones y frustración, porque somos pecadores, somos imperfectos, y Él quiere entrar a nuestras vidas a comenzar a reparar lo que el pecado ha hecho en nuestra condición humana. Dile, perdona mis pecados, Señor Jesús. Creo que en esa cruz tomaste mi lugar y pagaste lo que yo merecía pagar. Tu Padre te castigó en la cruz en mi lugar y te condenó en mi lugar. Te hiciste maldición en mi lugar, porque tú que no conocías pecado, te hiciste pecado por causa de que me amas. Y no quieres que siga en este camino de muerte. Ahora, Señor, te pido que entres a mi corazón. Entra como mi Señor y mi Salvador. Y dame ese poder que no tengo para poder cambiar mi manera de vivir y la corta vida que me queda, vivirla para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios por la Biblia. Todos ustedes en esta mañana que por primera vez hicieron esta oración, Jesús a todos los que llamó cuando Él vivió, los llamó públicamente. No hay cristianos de la secreta. No hay de que pues soy cristiano pero no quiero que nadie sepa. Porque dijo Jesús, el que se avergüence de mis palabras, yo me avergonzaré también de él. Él no tuvo vergüenza de morir desnudo en una cruz. ¿Cómo habríamos nosotros de avergonzarnos de llamarnos sus hijos y sus hijas? Si tú en esta mañana hiciste esta oración por primera vez, invitándolo a tu corazón a ir de tu lugar, les voy a pedir que se pongan de pie. Párense todos los que en esta mañana hicieron esta oración. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias a Dios, que Dios los bendiga. Gracias, Padre Santo. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga.
Gracias a Dios. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias por estas almas.